Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Ángela Pérez Mejías, que es licenciada en Periodismo, en Literatura Latinoamericana, cuenta con una maestría por la Universidad de Maryland y además es doctora de Literatura Hispánica por la State University de Nueva York. Dirige la labor cultural del Banco de la República de Colombia, que es la institución cultural más importante de todo el país, que incluye 24 centros culturales con 19 bibliotecas públicas. Además, también fue directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es también otro de los centros líder de esta labor cultural, y durante 10 años fue profesora de literatura latinoamericana en Brandeis University, y donde dirigió también el Centro de Estudios Latinoamericanos. Su libro La geografía de los tiempos difíciles recibió en el año 2000 el premio Casa de las Américas y además, por supuesto, tiene múltiples publicaciones, en particular en el tema de la literatura de viajes, Bucaneros en el Caribe y el género, como ya hemos comentado, de la literatura latinoamericana. Además, fue coautora del guión de la película Rodrigo D., ganadora del Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York y además también fue seleccionado para el Festival de Cannes del mismo año. Ayer la doctora Ángela Pérez me decía, Nuria, ¿tú eres consciente de que yo del mundo de las humanidades digitales no procedo? Y yo le dije, claro, por eso estás aquí, por eso estás invitada a participar en este evento. Esta fue una propuesta del comité local organizador que la Junta Directiva acogió con mucho agrado y es invitar a alguien foráneo del ámbito de las humanidades digitales. Para hacer algo de lo que hemos estado conversando en la mesa redonda previa, es hablarnos desde otro lugar. Porque a veces los humanistas digitales estamos muy preocupados pues, por nuestros problemas, por nuestras faltas o buenas infraestructuras que tenemos, por conseguir una serie de resultados, por aplicar una serie de tecnologías, por producir un tipo de conocimiento. Y a veces puede ser, no digo que siempre pase, pero puede ser que se nos olvide cuáles son los problemas que hay en el mundo, cuáles son las necesidades que hay en el mundo y de vez en cuando viene bien escuchar qué pasa en el mundo y cómo los que trabajamos en este ámbito podemos colaborar, podemos construir y podemos contribuir a hacer un mundo mejor. Y esa es la labor de la doctora Ángela Pérez en este foro de hoy, enseñarnos qué es lo que están haciendo en Colombia, qué es lo que están haciendo concretamente en el Banco de la República del Colombia y cómo los humanistas digitales podríamos contribuir a esa labor. Pues, sin más, les dejo. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias a todos. Pues no, lo que dice Nuria es evidente que no estoy aquí por traer una investigación como las muy interesantes que ustedes están presentando. Entonces, para empezar, para ubicarnos un poco, me gustaría dar un poco de contexto acerca de cómo se ven las cosas, por lo menos desde el lugar que represento. Vengo del mundo de las bibliotecas y los museos, instituciones culturales que, en mi opinión, cada vez se parecen más, debido a las transformaciones de su rol social y como consecuencia de la entrada vertiginosa al mundo digital. Lo que antes eran contenedores de objetos artísticos o bibliográficos, repositorios del canon civilizador y paradigmas autorizados para la división entre lo culto y lo popular, hoy son espacios llamados a ser los escenarios mismos donde se cuestiona y se recrea la cultura. Por igual, las bibliotecas y los museos deben ser hoy unidades de gestión del conocimiento y plataformas para el intercambio de múltiples voces que constituyen la sociedad. No obstante, el reto para conseguirlo se hace cada vez más complejo. Si trazáramos una línea imaginaria, imaginaria y arbitraria por lo demás, una línea entre cuando Elaine Heumann-Gurian en su libro Civilizing the Museums invirtiera la ecuación de los museos enfocados en sus objetos culturales y lo reenfocara hacia museos centrados en las necesidades de sus públicos, digo si trazáramos esa línea entre eso, y un momento más cercano en el que Carla Hayden, la hoy directora de la Biblioteca del Congreso, decidiera durante las tensiones raciales en Filadelfia abrir las bibliotecas durante la noche, con lo que logró mitigar la situación en las calles, es claro que las bibliotecas y los museos han cambiado radicalmente su lugar en la sociedad. Pero la cuestión de esa transformación es más compleja de lo anticipado, y el mundo digital agrega niveles y posibilidades a esa complejidad. Al permitir que las relaciones entre usuario y colecciones disparen el potencial transformador y creativo de las instituciones culturales y sus públicos.
En ese proceso de gestionar nuevos roles, al mismo tiempo que se mantienen todos los anteriores, adquirir, catalogar, investigar y preservar colecciones, emergen muchos retos y nuevas tareas, todo lo cual implica recursos económicos y humanos, y nuevas estrategias físicas y digitales. Voy a hacer una presentación de algunos de los retos que enfrentamos y que considero tienen que ver con el mundo de las humanidades digitales, con la intención de abrir conversaciones que puedan llegar a ser útiles para nosotros, más bien con la intención de abrir posibilidades para la conversación. Lo primero entonces sea contarles quiénes somos, porque somos algo un poco peculiar. Somos una red de 29 centros culturales financiados totalmente por el Banco Central de Colombia, el Banco de la República. Tenemos 22 millones de visitas en línea al año, 22 millones de personas se acercan a nuestros portales para un servicio, y tenemos 9 millones de usuarios presenciales a través de nuestra red de bibliotecas y museos. Como ven, somos una red en el territorio colombiano, donde están los puntos, hay un centro cultural nuestro, que fue creciendo a través del tiempo y un poco sin que nadie se diera cuenta que se estaba armando una red tan poderosa. En el centro de esto están los museos de oro de Colombia, colecciones de patrimonio arqueológico. Tenemos el Museo del Oro de Bogotá, que es conocido internacionalmente, y su red de museos que funciona dentro de esta red: el Museo Tayrona, el Museo Zenú, el Museo Quimbaya, el Museo Calima, Museo Nariño, Museo Etnográfico de Leticia. Somos una red de centros culturales que contribuye al fortalecimiento del sentido de ciudadanía. Esa es nuestra misión, contribuir al sentido de ciudadanía en Colombia, propiciando relaciones a través de la preservación de las colecciones patrimoniales que tenemos, que son la arqueológica, la colección de arte. Tenemos museos de arte, tenemos el Museo Botero, gracias a una donación que hace el maestro Botero al país a través del Banco de la República, y tenemos la Casa de la Moneda, que tiene la colección numismática, mucho más característica y emblemática de cualquier banco central. El Banco Central de Colombia tiene una actividad cultural particularmente grande, aunque muchos otros museos, muchos otros bancos centrales en el mundo la tienen. La de Colombia es particularmente grande y tiene una vocación pública que sí la diferencia de los demás. Nuestros museos y nuestras bibliotecas en su totalidad son gratuitos. Bueno, en el Museo del Oro se cobra un valor nominal, más que todo por control de públicos. Tenemos los museos, tenemos una red de bibliotecas, una red de 28 bibliotecas y de servicios bibliotecarios en esos lugares. Este es un grafo de uno de los servicios de nuestras bibliotecas, que es el préstamo de libros. Lo que tienen ahí es cómo circulan los libros entre las bibliotecas y el tamaño, cada una de esas es una de las bibliotecas. Esto es un trabajo que se hizo gracias al Cultureplex Lab, que nos ayudó a leer, o leyó, mejor dicho, este servicio, justamente para entender un poco cómo más funciona, y luego voy a hablar un poco más de eso. Esos son los préstamos de libros en 10 años. Durante 10 años, cómo circuló esa información en el país. Tenemos una actividad musical, 170 conciertos al año, jóvenes talentos, composiciones, clases magistrales, conciertos didácticos, sales de prácticas musicales. Y tenemos la biblioteca virtual del Banco de la República. Es la biblioteca virtual más, la primera que se hizo en Latinoamérica. Y empezaron muchos de estos proyectos simplemente como una bolsa donde se metía material digitalizado. Hoy estamos justamente en el proceso de reinventarla. Ha pasado por muchas transformaciones y es nuestra herramienta de lejos más poderosa. Obviamente los 20 millones de usuarios que les digo que entran a nuestros portales, gran cantidad van a esta biblioteca virtual, y en un momento les voy a hablar un poco más de qué estamos haciendo con ella. Esto es un pequeño resumen de qué es nuestra biblioteca virtual. La Biblioteca Luis Ángel Arango, que es de donde funciona esta biblioteca virtual y desde donde se lideran las 28 bibliotecas,
no es la Biblioteca Nacional, aquí tenemos una representante de la Biblioteca Nacional a quien vamos a escuchar mañana. Es una biblioteca, sin embargo, que tiene una vocación patrimonial y una vocación hacia el público, lo que la ha hecho interesante en el país, sobre todo por la continuidad. Y hablo de la continuidad porque esto en nuestros países es fundamental. En nuestros países casi todas las instituciones culturales carecen de continuidad y eso es lo que hace que el patrimonio caiga en grandes baches de olvido, que no se gestione. Una de las cosas interesantes de esta biblioteca es que ha tenido durante sus 60 años de existencia continuidad en la gestión y eso la ha hecho capaz, además, de tener una biblioteca virtual que tiene ya casi 20 años de existencia. Todo eso está en un país de una gran diversidad geográfica, cultural, económica y territorial. Ahorita voy a mostrarles un poco más acerca de esa situación del país, pero cuando hablamos de los públicos de la actividad cultural, ese es el gran reto de la actividad cultural en el mundo, no solamente del mundo digital, de todos los mundos. Entender nuestros públicos, comprender dónde están, comprender qué es lo que necesitan de nosotros. Estamos hablando del país con la mayor brecha económica del continente. No somos el país más pobre, claramente no lo somos, hay países mucho más pobres que nosotros, pero sí somos el país con la mayor brecha entre los que tienen y los que no tienen. Hablamos de un país donde hay regiones geográficas completamente aisladas a consecuencia de la guerra, donde hay lugares, van a ver que prácticamente no hay acceso a internet, o que pueden estar a días de distancia del centro de la ciudad con una población rural brutalizada por 50 años de guerra, porque fue la población más afectada por el conflicto. Asimismo, tenemos centros urbanos donde hay un despertar económico, donde todos ustedes que los conocen saben que son más o menos como cualquier otra ciudad latinoamericana, llena de contrastes, donde se accede al mundo digital bien, dentro de los estándares más o menos internacionales. Es un país de regiones donde la identidad cultural es un territorio en pugna, no solo por la tensión entre la capital y las regiones, sino por las reivindicaciones de las comunidades minoritarias tradicionalmente marginalizadas, como las poblaciones afrocolombianas e indígenas, que además de ser históricamente marginalizadas, han sido particularmente golpeadas por el conflicto, y se vive un momento de discusión, de tensión por una redefinición de la identidad. En gran parte Colombia está llegando al proceso de paz porque hace 20 años se firmó una constitución que se hizo con la participación del país, y una constitución en la que participó en la Nacional Constituyente, se hizo abierta, se hizo con participación, y en esa participan por primera vez en la vida, pues por primera vez creo que muy pocas constituciones en el mundo tienen esas características, que fueron mesas de trabajo en el país donde había representación de diferentes lugares. Eso fue creando una conciencia que se ha ido desarrollando en el país y que se ha fortalecido muchísimo. Hay un gran esfuerzo, un acuerdo de paz con las FARC en medio de una fuertísima oposición, el país dividido, completamente confrontado, los unos en un lado del espectro, los otros al otro. En medio de todo es una gran expectativa, una gran esperanza de la sociedad civil en particular, que empieza a entenderse como un actor del futuro. Una de las cosas fundamentales de la guerra es que le quita al ciudadano su posibilidad de ser actor del futuro. Y la situación que se está viviendo es justamente una posición de optimismo donde el ciudadano vuelve a creer que tiene algo que hacer en esta situación. Estamos en una institución que inspira confianza, muchísima confianza. Nos ganamos cada año el Banco de la República el premio a la confianza del país. Muy pocas instituciones cuentan con la confianza del público, y el de nosotros las tiene. Entonces, este reto de conocer nuestro público ha sido una de las cosas más interesantes en las que nosotros nos movemos. Una de las primeras cosas que hicimos ahí fue entender cómo hacíamos para que el portal mismo nos representara ese país y representara esa diversidad y esas características. Para esto hicimos un gran estudio de usabilidad con más de 13.000 participantes, donde hicimos pues todas las metodologías que todos ustedes conocen de lo que son los estudios de usabilidad de público, cómo usan nuestros portales digitales, dónde entran, qué hacen, dónde se atrancan,
Eso lo hicimos presencial, lo hicimos digital, lo hicimos en diferentes lugares. Fuimos a las casas de la gente a compartir, pues yo no, o sea, un grupo de personas fueron hasta las casas de las personas para entender cómo lo usábamos y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el portal, este es nuestro portal, esta semana, la semana entrante, cambiamos nosotros de portal, justamente representa todo el centralismo del país y representa toda la rigidez de la institución jerárquica en la que estamos. Este que es nuestro portal, para uno poder llegar a otra ciudad tiene que entrar primero por Bogotá, entrar a la biblioteca, luego entrar, ¿sí? Se pierde enormemente en un montón de cosas. En este estudio, que fue muy interesante, para lo cual se usan, como ustedes saben, muchas de las herramientas que ustedes manejan, fue para nosotros absolutamente revelador acerca de cómo reflejábamos en el mismo universo digital el universo en el que habitamos. Entonces emprendimos una gran tarea de rediseñar este portal. Como les digo, lo abrimos la semana entrante, sabemos que será un caos, eso es más o menos cómo va a ser. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un portal en el que intentamos que todo el mundo pueda entrar por los mismos caminos, que el lenguaje, por ejemplo, que usamos sea un lenguaje que incluya muchísimas más posibilidades de acceso. Esperamos que cada uno de los centros culturales se vea representado desde sus propias pantallas cuando estén en Buenaventura o cuando estén en San Andrés, el usuario entre y vea directamente la red a la que pertenece. Esto lo que busca esencialmente es que el mundo digital muestre la red de centros culturales que somos, porque en todo este trabajo, también con el trabajo que se hizo con el Cultureplex, Lab y todas estas cosas, lo que nos han ido mostrando es que nuestra gran fortaleza es que existe una red de intercambio de objetos culturales, que existe una red de intercambio de acciones, una red de formación, una red de patrimonio, una red que además tiene la capacidad de llegar a muchísimos lugares de manera descentralizada y que esa es justamente donde nos tenemos que parar, ¿sí? En las ventajas y en las herramientas que representa una red cultural. Les estaré contando qué tan caótico es esta transición al nuevo portal. Una de las cosas que estamos sacrificando aquí, por ejemplo, es la imagen, un poco la imagen institucional, jerárquica, cómo estamos organizados por departamentos, que era exactamente como estaba el otro portal, pero esperamos que este sea una plataforma más idónea para la gestión del conocimiento en red, que es lo que buscamos hacer en este momento. Voy a hablarles entonces qué es todo este trabajo que hemos hecho durante los años, todo el trabajo que lleva la institución, nos ha hecho evidente la multiplicidad de saberes. Así como es un país de múltiples conflictos, es un país de múltiples saberes. Entre ellos el patrimonio intangible. Nosotros, por definición, museos y bibliotecas protegen y gestionan el patrimonio material, pero una de las grandes riquezas es el patrimonio intangible. Esto es una de las grandes ventajas, de las grandes riquezas de sociedades como las nuestras, donde coexisten diferentes razas. El patrimonio intangible, y en las humanidades digitales hay una gran posibilidad para gestionar el patrimonio intangible. Yo no sé si para preservarlo, porque preservarlo será una cosa de la sociedad. El patrimonio intangible en general se mantiene en transformación, no se conserva como tal, sino que en su transformación existe, pero sí de documentarlo y guardarlo de maneras que den cuenta de lo que son. Entonces, cuando estábamos haciendo el Museo Tayrona, ese es uno digamos, de la nueva ola de cosas que estamos haciendo, el Museo Tayrona, que es un museo que se llama Museo Tayrona Casa de la Aduana, que queda en Santa Marta, una ciudad al norte del país. Estábamos trabajando en meter todos estos sabores al guión del museo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue una actividad absolutamente maravillosa en la plaza del pueblo, donde pusimos mesas y le pedimos a la gente de la ciudad que trajera los objetos culturales que los identifican. Entonces, la gente trajo los objetos culturales de su casa, lo que ellos quisieran. Obviamente, nosotros no íbamos a recoger los objetos, lo que queríamos era su historia. Lo que queríamos era que al lado de ese objeto nos contaran por qué ese objeto tenía que ver con su cultura. Estos fueron un trabajo maravilloso donde sacamos una gran información. ¿Y qué les digo? Por ejemplo, la mayor cantidad de objetos que aparecieron fueron sartenes.
todo el mundo trajo el sartén de su casa, el sartén de su abuela, el sartén de la bisabuela, el sartén, explicaban más hondo, más pando, lo que sea, y recogimos toda esa información. Otro de los objetos que trajeron fue no sé ustedes cómo le dicen, el guayo, a los tenis con el que se juega fútbol, a la zapatilla con la que se juega fútbol, no sé. Un guayo con el que el Deportivo Independiente Magdalena, que es el equipo de esta ciudad, metió el único gol que le dio una estrella en el campeonato nacional. Vinieron toda clase de objetos. Nosotros después cogimos toda esa información, la analizamos, que era la mayor cantidad de veces que tales palabras aparecen, la cantidad de asociaciones que la gente hace, y eso entró a formar parte de nuestro museo. La parte de los sartenes, por ejemplo, fue evidente que terminamos haciendo un desarrollo de algo que se llama Sabores y Saberes del Magdalena, porque la cultura culinaria resultó tan importante como el pasado prehispánico. Esta imagen que tengo acá, espérate, terminamos a través de ese trabajo encontrando esta casa y un grupo de mujeres que son las que ustedes ven saliendo de ahí, que son las que venden las panelitas y las alegrías en las playas de Santa Marta, que llegan a todas las postales turísticas, pero ahí nos encontramos un núcleo de información cultural, de patrimonio intangible, que después pasó a través de medios digitales, a través de combinar todos los testimonios, los relatos de georreferenciar, por ejemplo, de dónde vienen ellas, sus relatos por las palabras que aparecían. Mi bisabuela, que era de tal parte, me contaba que le enseñó a no sé qué. Son muchas víctimas del desplazamiento, entonces tratamos de mezclar ambas cosas, lo que era la tradición, cómo ha ido viajando, y también cómo esas comunidades han sido desplazadas por el conflicto, y hoy están ahí, y eso están mapas digitales en el museo, y uno puede seguir ambas cosas, el patrimonio y el conflicto, que es una de las cosas, por ejemplo, que estas herramientas digitales permiten muy bien, no idealizar por qué se mueve el patrimonio intangible, sino mostrarlo en una realidad. Otro sitio que ha sido para nosotros un laboratorio particularmente interesante es un archipiélago que queda en el norte del país, también un territorio con muchos conflictos de identidad, porque ellos hablan creol, están más cerca de Nicaragua que del territorio continental colombiano, hay toda clase de pugnas. Allá hicimos un trabajo similar cuando fuimos a abrir este centro cultural, y fue ir a la comunidad. Ahí no hicimos lo de la plaza, sino que hicimos unos grupos focales, trabajamos con otras metodologías de la antropología, y queríamos llegar a un eje cultural, que para ellos fuera el eje que identifica y cohesiona su archipiélago. Y ellos, como la cultura es, cuando uno le pregunta a la gente, lo más interesante es que la gente le dice la verdad y le dice lo que termina siendo absolutamente pertinente, que cosas que uno desde el centro es incapaz de visualizar. Esto terminó en la oralidad. La oralidad es lo que para ellos es una tradición cultural absolutamente fundamental. Cuando uno ya se pone a analizarlo, obviamente en la oralidad es en el único lugar donde va a estar presente su mestizaje cultural. Solamente en la oralidad queda su mezcla racial, histórica. Esto es una isla con pasado de piratas, con pasado, toda clase de mezclas, como son las islas del Caribe, que no tiene tanto que ver con el territorio, con el continente colombiano. Entonces esto no solamente los identifica, sino que los diferencia del resto del país. Entonces aquí, después de mucho trabajo, hicimos un centro de memorias orales. El centro de memorias orales, lo que hicimos, una de las cosas que le pasa a esta isla es que está muy desconectada digitalmente, porque se necesita cable interoceánico, o sea, digitalmente no tienen la infraestructura para estar muy conectados con el país. Todavía tenemos serios problemas, entonces nos inventamos una cosa que es de más presencial, entonces creamos un lugar donde ellos se pueden grabar, y ahí empezamos un proyecto de creación con la comunidad. Es el primero que empezamos, donde, el primero no, es el primero que hacemos de oral. Y aquí pongo otro concepto, que es el trabajo de hacer archivo en comunidad, para lo que las humanidades digitales son profundamente poderosas y útiles para crear, para recoger la información que está dispersa, que está regada por todas partes. Entonces,
pues una sala donde uno se puede grabar, donde está toda la infraestructura y tiene las metodologías para que la persona pueda ir bien contar su historia, bien traer su comunidad y grabarse con su comunidad o bien hacer una entrevista y inmediatamente tiene las plantillas para catalogar esa información y entrar todos los metadatos, si quieren, de lo que después se entra a los catálogos y de una vez queda catalogado como ellos lo perciben, como ellos lo asocian. Parte de lo que pasa en las bibliotecas cuando uno pone todo el patrimonio en el registros DUI y estas cosas, es que se cambian un montón de palabras, se cambian un montón de significados, de referencias que tergiversan también a veces lo que es la contextualización de esa información. Entonces, este archivo de memorias orales, les voy a poner aquí un poquito, no sé, ¿tenemos sonido? Espérate, creo que lo había quitado. Ahora sí. Sí, ahorita empieza a sonar, todavía no ha empezado a sonar, tranquilo. Esto es más o menos lo que metimos de toda la información previa, nos dimos a la tarea de buscar en Jamaica, en Trinidad, en las islas que había, lo asociamos con un archivo de memoria, nos dimos cuenta que en el Caribe hay muchos proyectos de memorias orales por razones obvias, por la misma razón que nosotros llegamos allá, pero que no habíamos llegado. Corpus, Pumir Family, Harmony Hall Hill, the 17th of May 2015. Corpus, Pumir Family, I would want to present each one on ourselves and we say what we do to live. Como ven, eso no lo entiende uno ni en inglés ni en español. Que es parte de lo que empieza a ser muy interesante, porque ya vamos como en 250 grabaciones que se han hecho desde que abrimos el Centro Cultural y apenas calculamos que en 5 o 10 años esto va a ser un repositorio de un interés enorme para poderlo además poner en relación con los otros repositorios que hay en el Caribe, para entrar en otro tipo de dinámicas y esto, obviamente, esto nos está llegando a nosotros. En este momento tengo que confesarles que no lo podemos pasar por medios digitales por la desconexión, pero bueno, nos lo mandan en la USB y nosotros lo metemos en Bogotá, pero ya pronto, gracias a una alianza con el Ministerio, creo que vamos a lograr hacerlo. Entonces ese es, por ejemplo, también me olvidé contarles uno del Museo Tayrona, Casa de la Aduana, que es muy interesante porque en esa casa donde es nuestro museo velaron a Simón Bolívar. Entonces, pues el museo casi que obligatoriamente tiene que tener algo sobre Simón Bolívar, pero ¿qué poner de Simón Bolívar? O sea, antes teníamos el supuesto escritorio de Bolívar, con la supuesta pluma de Bolívar, con la bandera, con el cuadro, pero pues obviamente queríamos otra cosa. Entonces hicimos un trabajo muy interesante de grabar, preguntarles simplemente, o sea, visualmente tenemos todo lo que se llama panadería Bolívar, papelería Bolívar, la caja, sí, y lo alimentamos con imágenes, todo esto, y de audio le preguntamos a mucha gente, niños, maestros, viejos, ¿quién fue Bolívar? Y luego mezclamos todo eso en un video wall donde hay muchas pantallas y resulta siendo una cosa pues, muy iluminadora y también a veces muy hilarante, de esto que se cree que es Bolívar y la gran ignorancia que hay frente al personaje, que en realidad fue Bolívar cuando lo ves ya en las múltiples pantallas y los niños coinciden en que descubrió América, y, o sea, hay todo eso nos ayuda a ver lo que es en realidad el conocimiento desde lo que es la percepción de la gente. No obstante, está presente y hay 1000 panaderías y 1000 papelerías y 1000 calles y 1000 bulevares que se llaman Bolívar. Entonces, eso nos sirve obviamente para entablar conversaciones con los públicos de los museos, en fin. Otro de los grandes retos que nosotros tenemos es referenciar la información a lo que nosotros llamamos agregar el valor al patrimonio. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Referenciar la información es una de las funciones clásicas de una biblioteca, expresada en lo que alguien decía el otro día, cuando uno lentamente se acercaba y le pedía a la bibliotecaria, yo quiero leer sobre Málaga, y la señora le entregaba 2 o 3 libros. Ese que es lo que es referenciar información y sigue siendo una cosa fundamental en las bibliotecas, solamente que hoy día la herramienta es absolutamente digital. Y eso es muy interesante por
también lo que sucede en el mundo de Google, de todas estas cosas donde hay tal proliferación de información, tal cantidad de información, que uno, como ustedes saben, hasta ustedes que son todos tan hábiles en ese mundo, se pierde. Y sobre todo la información de la que uno es absolutamente ignorante, porque cuando uno es el experto, pues no se pierde. Pero lo que estamos hablando es de mundos donde la biblioteca es la mediadora entre la ignorancia de la persona que se acerca al escritorio y el conocimiento. Una de las cosas interesantes que sale no solamente del estudio de usabilidad, sino de otros estudios que hemos hecho de usuarios, es la profunda confianza que tiene el público colombiano en nosotros, en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en el Museo del Oro en particular, que son dos de todas las centros culturales que tenemos, esas dos cuentan con una gran confianza. La gente cree lo que la Biblioteca Luis Ángel Arango diga, y de hecho, si nosotros queremos muchos likes, tenemos que poner información. Hace 70 años pasó tal cosa y todo el mundo le gusta, porque le gusta que alguien diga cómo fue, que le gusta la referencia de la biblioteca. Eso es otra de las cosas que ponemos en ser muy fuertes, la confianza que la gente tiene en nosotros. Entonces, referenciar información es parte de eso. Ahora intentamos hacerlo con el mundo digital. ¿Por qué hablo de agregar valor al patrimonio? Porque el patrimonio, nosotros manejamos gran parte del patrimonio del país, patrimonio arqueológico, bibliográfico, artístico, numismático, musical, pero es que el patrimonio es solamente patrimonio cuando entra en relación con la gente. Es decir, las piezas arqueológicas que están en las colecciones privadas y son joyas de personas en Colombia no son patrimonio. El Poporo Quimbaya, la balsa muisca, las piezas que nosotros hemos tenido en los museos y que han estado en relación con la gente durante años, esas son las que son patrimonio. O sea que es nuestra labor agregar valor a ese patrimonio con conocimiento, con información, con referenciación, con establecer alianzas, con establecer relaciones con otro tipo de patrimonios, con ponerlo en diálogo con otros objetos, con poner los objetos de los museos del oro en relación con los objetos de patrimonio bibliográfico. En fin, ahorita les voy a mostrar algo más. Y la otra gran tarea que hacemos aquí es ampliar las formas de lectura. Como todos ustedes saben, las formas de lectura han cambiado radicalmente. La gente lee de muchísimas maneras. Hoy los jóvenes leen de manera relacional. A los jóvenes poco les importa la lectura en donde yo simplemente descargo información en mí. Lo que más les importa son los tipos de lecturas relacionales. Eso le importa a mucha gente hoy en el mundo. Es una gran herramienta para las bibliotecas. Cuando en Colombia salen las estadísticas de cuánto lee el país, nos van a decir que leemos 1.4 libros por año. Esa es la estadística. Pero nosotros sabemos que es muy distinto, solamente por la manera como la gente se relaciona con nosotros en nuestros mundos digitales. Sabemos que en realidad es muy distinto. ¿Dónde está mi...? Bueno, ¿sí? No, listo. Entonces, esta es una de las formas que nosotros tenemos de agregar valor al patrimonio y de pensar en nuevas formas de lectura. Esto es un archivo, abrimos también otro centro cultural en Manizales. Manizales ya es otro tipo de ciudad. Las otras dos ciudades que les he nombrado son ciudades de la costa, de gran mezcla afro, con, otras condiciones económicas. Manizales es la ciudad de mayor nivel de vida, de calidad de vida en Colombia, es una ciudad en los Andes, en la zona cafetera, y ahí también abrimos un nuevo centro cultural. Y en el proceso de organizarlo resultó así como fueron, la oralidad resultó predominante o fue lo que el público escogió que fuera su eje cultural. En Manizales lo que la gente escogió que fuera el eje cultural, porque también hicimos el trabajo, solamente que lo hicimos de otra manera, fue el paisaje cultural. Porque el paisaje cultural, la UNESCO nombra en 2011 Patrimonio de la Humanidad el paisaje cultural cafetero. Pero también hay igual conciencia aquí de que el paisaje es justamente lo que se está destrozando y se está destruyendo con todos los procesos de producción, con los procesos de urbanización, con la pobrísima relación del ser humano con su entorno.
Entonces, el paisaje, por razones obvias, resulta en el centro de lo que le importa a Manizales, porque es lo que le da ahí donde está, le da su prestigio internacional, el café, todo esto, pero a la vez son muy conscientes del riesgo y de la pobre situación de gestión que se está haciendo. Entonces aquí nos fuimos a buscar entre los archivos. Esta era una biblioteca fuerte, no era una biblioteca, o sea, esta era una biblioteca de otro calibre, y nos encontramos unos archivos fotográficos sobre la ciudad muy interesantes, que documentaban durante años los sistemas constructivos, en particular un sistema constructivo que hay ahí que es el bareque. Esto por eso se llama piel de bareque. Bareque es una forma de construcción de estas zonas que son muy montañosas, esto es en el corazón de los Andes, y que aguantan muy bien, esto es muy sísmico, diferentes cosas, y con esa construcción se hizo lo que se llama la colonización antioqueña, que es una colonización interna del país. Cogimos este archivo, lo organizamos, lo catalogamos, lo georreferenciamos y armamos unas visitas por la ciudad. Entonces yo voy a la ciudad y yo puedo, en los sitios donde están, yo puedo encontrar en mi teléfono el sitio del archivo, la fotografía del archivo con toda la descripción de lo que es el archivo y lo que es hoy. Y si quiero tomar una foto y de una vez mandarla, también lo puedo hacer, y con eso seguimos incrementando también la documentación. Esto tiene varias cosas asociadas sobre qué pasó, porque muchísimos de los edificios ya no están, lo que hay es pues, la ciudad en su crecimiento desordenado y poco planeado, hay que decirlo. Esta ha sido particularmente interesante porque la gente luego viene a la biblioteca, esto es muy interesante, el mundo digital nos trae gente al mundo físico y nos dice, hablemos de lo que pasó, de lo que yo vi en esta visita. Entonces, ya esta biblioteca no lleva abierta sino como 6 meses, la nueva biblioteca, y ya nos tocó poner una actividad cada semana que se llama Hablemos de lo que vio. Hablemos de lo que vio en su app, de lo que vio en su teléfono, de cómo comparó estas dos cosas. Esto es muy interesante, han resultado clubes de lectura. Esta app es muy, para nosotros un poco inesperada, la verdad no esperábamos tanto, pues nos parecía una cosa bonita, divertida, pero esto creo que va a tener un alcance mucho mayor. Otra vez en el asunto de referenciar información, de agregar valor al patrimonio, quería mostrarles este otro trabajo que hemos hecho desde la biblioteca virtual. Ya nos volveríamos para Bogotá, ya le dimos la vuelta en buena parte a algunos de los lugares de la red, y volvemos a Bogotá donde, ¿qué pasa? Imágenes y relatos de un viaje por Colombia, impresiones de un viaje a América de José María Gutiérrez de Alba. Hace 6 años, 7 años, nosotros tuvimos la oportunidad de recuperar un patrimonio muy interesante. Estos son 10 volúmenes de un manuscrito que hizo José María Gutiérrez de Alba, un viajero español que estuvo en Colombia durante 12 años. Viajero, era dramaturgo en realidad, pero viajó por Colombia durante 11 años y dibujó y escribió en 10 manuscritos absolutamente preciosos que estuvieron mucho tiempo en manos privadas, y nosotros hace 7 años logramos adquirirlo para la biblioteca y con eso repatriar un patrimonio importante para nosotros, y nos dedicamos a trabajar en este manuscrito y en una plataforma digital en la que, pues, digamos, más o menos ven arriba lo que tenemos, contexto, manuscrito. Les voy más bien a poner un videito que les da un pequeño viaje por lo que hay adentro de esta manera Esto tiene un contexto que entonces nos pusimos y llenamos esto de información acerca de qué era viajar en esa época, cuánto se demoraba uno, dónde paraba a comer, qué pasaba con el barco, cuáles eran las relaciones de Colombia y España en el momento, qué pasaba en Latinoamérica, quién era este señor, por qué era dramaturgo, por qué se había ido, porque al parecer era un espía, ¿no? Entonces estos todos son cosas a las que yo puedo ir entrando. Todo eso obviamente no es el manuscrito, ¿cierto? Todos son cosas que nosotros le hemos ido asociando en lo que les digo de dar valor al patrimonio. Pero por otra parte, pues también está lo clásico de lo que se hace con el empaquetamiento digital de un objeto como este. Está en PDF completo, lo transcribimos, se puede copiar, se puede manipular para un
obviamente otro tipo de lector, o sea, para esto pues, se puede agrandar, se puede achicar, están todas, hay 411 ilustraciones originales en este manuscrito. Con estas diferentes herramientas que desarrollamos se puede bajar en PDF, todo esto, ¿qué es lo que tratamos de hacer? El patrimonio, una de las cosas que le sucede a una biblioteca como la Biblioteca Luis Ángel Arango, es que tenemos joyas patrimoniales que nadie lee. Esto le pasa a todas las bibliotecas del mundo. Tenemos maravillas que nadie lee, que son solamente para investigadores. Y de hecho muchos desarrollos digitales se hacen, pero se quedan con grandes esfuerzos solamente para unos... Aquí, por ejemplo, entonces nosotros tratamos de hacer herramientas con esto que nos llevaran a muchos más lectores. Uno de los tomos es un diccionario que el tipo hizo. Miren, si uno escoge la che, escogimos la che y son palabras indígenas. Con esto ya hemos hecho cosas como de filtrar, por ejemplo, por lenguas y ya sabemos qué palabras estaban todavía vivas, qué palabras se hablaban en diferentes regiones del país, porque él viajó por lugares muy peculiares, y ahí hay también un análisis textual en el que te dice, por ejemplo, creo que la palabra que tenemos ahí es mulato, si no estoy mal, en ese grafo que hay ahí te dice, en el primer tomo aparece tantas veces mulato, y uno puede hacerlo, el lector puede hacerlo y buscar la palabra que quiera, y tiene la herramienta que le va a leer exactamente cuántas veces ocurre esa palabra. Eso pues tiene muchísima, es una herramienta muy sencilla, pero para un lector muy avanzado o para otro tipo de lector también. Como prueba de que esto es una cosa fundamental, en un manuscrito nuestro tenemos, por ejemplo, los manuscritos de Sor Josefa del Castillo. Los leen más o menos 2 personas cada 2 años. Eso es más o menos lo que... Esto ha tenido 30.385 sesiones en 96 países. 45.8% de las personas que lo han leído son hombres, 54.2% son mujeres. Bueno, ya puedes entrar a mirar todos absolutamente los datos, y yo creo que podemos decir que no conocemos un manuscrito que haya sido tan ampliamente leído. Esto inclusive tiene una app donde los niños, también tiene una parte para los niños, donde los niños pueden coger las ilustraciones y armarlas como ellos quieran, quitar un burrito de acá, ponerlo acá, y mandan una postal desde el siglo XIX a sus amigos. Entonces, esto es lo que quiero decir, buscamos nuevos lectores, no somos el British Library con depósitos y depósitos y depósitos de manuscritos, nos podemos dar el lujo, no tenemos tantos, tenemos varios, la verdad, pero lo que queremos son lectores, y estas herramientas digitales son particularmente interesantes para nosotros. En este último no me voy a meter, es un cancionero que recuperamos de la Biblioteca Aldeana. La Biblioteca Aldeana es la primera biblioteca con intención democrática que hubo en Colombia, que fue un proyecto de la Biblioteca Nacional, y esto lo recuperamos para los maestros hoy, le pusimos música, contratamos a un grupo que le ponga música, pero es el mismo manuscrito que teníamos, no, ese no es un manuscrito, eso es un impreso, de 1936. Ahora nos hemos encontrado con una cosa maravillosa que estamos muy felices porque nos sorprendió. Hicimos una convocatoria desde los museos que no tenía nada que ver con esto, que se llama Nuevos Nombres. Es una convocatoria que llevamos muchos años haciendo, y se trata de nuevas propuestas de artistas emergentes. Y para nuestra sorpresa nos llegaron, tenía una parte de arte digital y una parte de arte de intervención en los espacios físicos. Y nos llegaron, esta no la tengo como es, pero esto es solamente un ejemplo de una de las páginas. ¿Qué pasó? Ahora los artistas están cogiendo los archivos que nosotros tenemos digitalizados, pero no empaquetados, no los tenemos, digamos, procesados, simplemente los hemos digitalizado y los hemos puesto al servicio del público. Entonces una chica hizo esta obra que se llama Promesas, donde ustedes ven ahí un pedacito de un discurso de Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia, en ese momento, en 1958, y tenemos digitalizados muchos discursos de muchos presidentes. Y ella cogió y hizo este análisis. Entonces, si uno le da política, comienza a saltar hacia todos los otros discursos de los presidentes, donde también se dijo política. Yo tengo que decir que le faltó un poquito de inteligencia a esta chica, porque debió haber asociado más de una palabra, ¿sí? Debería haber asociado no solo política, sino la promesa de romper la pobreza. Eso sí hubiera sido clave, ver cuántas veces nos han prometido la paz o alguna cosa así.
porque lo cogió solamente por palabras, entonces tampoco es tan diciente, pero de todas maneras lo que quiere decir esto es que con solo digitalizar y poner al servicio del público, otra gente empieza a hacerlo por nosotros, que nos habla de más altos niveles de relacionamiento, de lectura con la institución. Es una institución, y este es otro que sí fue absolutamente conmovedor. Este está en este momento en nuestro Museo de Arte, y es esa cabinita de teléfono de 1980 que lo transporta uno inmediatamente a los años 80. Tiene el teléfono y uno alza el teléfono. Este es otro proyecto de un artista joven, y lo que está son los archivos de la Luis Ángel. La Luis Ángel queda pasando la calle, la Luis Ángel, la biblioteca del museo está pasando la calle, y uno oye los archivos que nosotros tenemos guardados de la toma del Palacio de Justicia. Ustedes no sé si tienen alguna noción de historia colombiana, pero en 1986 el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y murieron todos los, excepto tres, los magistrados de la Corte Suprema los asesinaron una cantidad enorme de gente en la Plaza de Bolívar. Es una herida enorme de Colombia, o sea, es el asesinato de la institucionalidad enfrente, en las cámaras de la televisión. Es un hecho sin precedentes de lo que sucedió, porque además el ejército, al retomar el Palacio de Justicia, asesinó otra cantidad equivalente de gente, y eso fue el comienzo de los peores años que vivió Colombia. Entonces aquí en radio mucha gente comenzó a llamar a las emisoras a decir: nos están asesinando, están en el 5º piso, están entrando por la puerta, y este chico metió todo eso, todos los archivos que están guardados, y uno puede, o sea, y la gente alza el teléfono y comienza a oír las voces de 1986, la gente pidiendo que paren, pidiéndole a los militares que paren, pidiéndole, y él tiene, por supuesto, en la web un lugar para que la gente empiece a poner información, y claro, la gente está poniendo: sí, mi papá estaba ahí, mi tío estaba ahí, yo estaba en tal parte, ¿no? Y la gente empieza a asociarlo. Estas son cosas que para nosotros pues ya no tienen nada que ver con la institución, que es lo único que hicimos. Están digitalizados y al servicio del público, que es una gran cosa. Esto, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con agregar valor, con buscar nuevos lectores, con nuevas formas de lectura, con la inclusión que implica guardar todo este patrimonio. Hay otro reto, que es conocer nuestro público, porque como les digo, no es fácil entender exactamente qué es lo que necesita la gente de nosotros. Entonces pues esto es muy sencillo. La minería de datos nos ayuda muchísimo a entender todo esto. Esto es por niveles de tipo de asociación a la biblioteca, ciudades, cuántos préstamos hay, si los investigadores prestan más que lo que prestan los niños, o qué tipo de lecturas están llevando los diferentes socios, porque tenemos categorías. Entonces esto simplemente por ciudad nos va diciendo. Esos son tipos de herramientas de las que ustedes usan, que nos sirven a nosotros mucho para conocer nuestros públicos. Es una cosa muy interesante. Por ahora es simplemente cuantitativo, queremos llegar a cosas más cualitativas, de cómo lee la gente, para qué le interesa, qué tipo de herramientas le sirven más. Obviamente el análisis, este es otro, por ejemplo, parte del mismo proyecto de Cultureplex, que por ejemplo hizo una cosa muy innovadora que a ellos se les ocurre, que es quitar la Luis Ángel de esta red, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en esta red si nosotros quitamos la Luis Ángel, que por supuesto es el nodo central del préstamo de libros? Y ahí emergió una cosa que nosotros no teníamos ni idea, esto totalmente nos lo mostraron los datos, que es que Tunja, Pasto, Popayán eran bibliotecas que podían sostener la red, que en caso hipotético de que desapareciera la Luis Ángel, entonces eso hizo que cambiáramos por completo la gestión de esas bibliotecas en concreto, ¿sí? Porque entendimos que ahí había un potencial y que teníamos que dedicarles, que no las teníamos que mirar simplemente como la Luis Ángel es el centro y sirve de igual forma a las otras bibliotecas. Esta visualización nos ayuda a decir: ojo, Tunja es importantísima en este, y Popayán y Pasto nos metimos a mirar mucho mejor las colecciones. Esto es una de las cosas que nos han mostrado a nosotros los datos, que son de particular uso. Obviamente las redes sociales, pues las básicas analíticas de las redes sociales son muy, muy interesantes para nosotros. Entonces, volviendo a lo del reto de la inclusión, esto es el país.
donde ven anaranjado hay más o menos, o sea, las ciudades de mayor ancho de banda, estamos solamente teniendo en cuenta ancho de banda porque la conectividad sola no nos dice mucho, porque solamente quien tenga ancho de banda en realidad tiene acceso a grandes cantidades de información de manera simultánea, en la casa, en fin. Entonces solamente Antioquia, la parte del centro de Bogotá y la parte de Santander están en promedios de 15, pero les muestro, por ejemplo, Guainía, estas partes por acá están menos del 1% de la población tiene acceso a banda ancha. Esto, por supuesto, si uno lo cruza, yo no lo tengo cruzado, podría haberlo hecho con los mapas de la violencia, sobra decirles que coinciden, coinciden en buena medida. Entonces eso es, por ejemplo, uno de los grandes retos. Seguimos produciendo grandes cantidades de información donde es muy difícil acceder para gran cantidad de población. Seguimos trabajando en los investigadores, en las formas sofisticadas, en georreferenciación, en que la gente, sí, porque hay muchos centros urbanos que lo pueden hacer, pero ¿cómo hacemos con el resto del país? Esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos en este momento. Una de las cosas obviamente que hacemos, que sería una pregunta y un reto para todos ustedes muy interesantes de cómo se hace alfabetización informacional, cómo le enseñamos a la gente a usar las herramientas sin necesidad de ir. Nosotros lo tenemos en nuestras bibliotecas, tenemos las bibliotecas, pero solamente en 2016 619 personas, esto lo tenemos casi todo orientado a personas mayores, porque los jóvenes aprenden por ósmosis, pero este tipo de cosas, pero los mayores no, y es impresionante la cantidad de gente que va a nuestros centros culturales a tomar este tipo de capacitaciones que brindamos. No obstante, sabemos que hay la posibilidad de que eso se haga en universos más digitales, que sería una cosa muy interesante. Otro gran reto que tenemos es el de la preservación, no es solamente de nosotros, pero pues es impresionante. Nosotros tenemos toda la prensa del siglo XIX que tenemos, que es mucha. La biblioteca tiene una gran colección de prensa del siglo XIX, la tenemos digitalizada, hemos hecho trabajos con la Universidad Nacional para asociar información, tenemos a los estudiantes de la universidad conectados para alimentar la base de datos, sacamos toda clase de cosas de la prensa del siglo XIX. No tenemos un solo .com guardado. La prensa más importante de este momento en Colombia son .com y no tenemos la capacidad de guardarlos. Esto, o sea, cuando yo he dicho esto en otras partes me dicen, no te preocupes, hay una empresa en Estados Unidos que te lo hace. No, yo sé que hay una empresa en todas partes que no lo hace. No hay los recursos para hacerlo. Esto son cosas costosísimas y es una de las cosas interesantes. El reto de la preservación en el mundo digital es algo que hay que tomarse en serio, porque, por ejemplo, sabemos cuántos libros entraban a la Luis Ángel en 1950, pero en los años 80 ya ahorita lo volvemos a saber, porque somos más conscientes de los datos y los estamos guardando, pero tenemos una brecha de 15 años donde no se guardaron los datos y los tenemos de 1950. O sea, si fuéramos a hacer un estudio de lecturabilidad, de cuánto leyó la gente, podríamos y tendríamos que parar a finales de los años 80 y volver a empezar, porque hay un gap en esos datos. Y los mismos que estamos produciendo ahora no tenemos ni siquiera la posibilidad de guardar nuestro .com, ni siquiera el nuestro. Y eso le pasa a mucha gente. En esto no es porque seamos tercermundistas, esto es una cosa que le pasa a muchísimas instituciones. No estamos guardando los datos digitales, es muy costoso guardar datos digitales, es muy costoso organizarlos, es muy costoso saber cómo, y eso creo que es un reto para las humanidades digitales muy interesante, cómo preservamos los datos que vamos produciendo. Ya para terminar les quiero contar dos cosas en las que estamos trabajando, además del suicidio de cambiar nuestro portal. Este es para contarles lo que vamos haciendo. Solamente estoy segura que ustedes todos son muy conscientes de estos datos, pero estos datos son alarmantes. Mientras que en español somos 572 millones de hablantes y en inglés son 508 millones de hablantes. Miren lo que hay en Wikipedia, en Wikinoticias, en Wikiquote, de textos en español y en inglés. O sea, nosotros estamos profundamente ausentes de los universos del conocimiento. El español, no solamente el colombiano, el mundo entero, también el español, está muy ausente de los mundos donde circula amplia y masivamente la información. Ya cosas pues horrorosas son, por ejemplo, WikiArt, donde hay 70 artistas españoles, 578 de Estados Unidos y 7 de Colombia.
O sea, esto nos dice que una de las cosas que una biblioteca y un museo tienen que hacer es poner nuestra información para que circule, para que la gente la conozca. Eso por un lado, pues yo puedo sacar de esto, hay miles de datos, pero pues este es una que me encontré ahí facilito. Entonces, a ver, cuando hicimos el estudio de usabilidad, nos dimos, porque leímos, cogimos, nos dimos a la tarea de mirar todas las herramientas que teníamos en la biblioteca virtual y de pronto aparece una herramienta que se lleva a todas las demás y se llama ayuda a tareas. Es la cosa más sencilla, más básica, que son una cosa para ayudarle a los niños a hacer tareas. Resulta que eso tiene el 36% del tráfico de nuestro portal. En nuestro portal hay bases de datos, están los datos económicos del Banco de la República, o sea, hay gran cantidad de datos. Pues ayuda a tareas tenía el mayor tráfico. Obviamente nos sentamos a mirar y analizar y a sacar datos de por qué. Entendimos muchas cosas. Colombia Aprende, que es el portal del Ministerio de Cultura, bebe de ayuda a tareas. Y no solo eso, cuando fuimos tratamos de seguir, bueno, en dónde está, dónde es que nos están consultando, y como el trabajo se hizo en casa, ¿sí? Se grabó a la gente consultando nuestro portal en su casa. Entonces, el diálogo que se repitió, que después cuando se oyen las entrevistas, que es evidente, es en que el niño le dice a la mamá, mamá, la tarea no puede ser de Wikipedia. El profe dijo que no podía ser de Wikipedia. Y la mamá le dice, búsquenla a Luis Ángel, porque es justamente la biblioteca que tiene la confianza de la gente. Eso, pues, aplausos, maravilloso, y hay que utilizarlo. Entonces nos dimos a la tarea, estamos haciendo una enciclopedia que decidimos no, pues es obviamente basada en la herramienta Wiki, pero no la vamos a llamar Wiki, la vamos a llamar la enciclopedia. Y la enciclopedia, por supuesto, uno va a poder llegar por cualquier lado, pero se va a llamar la enciclopedia, estamos trabajando en ella, todo el material que teníamos lo estamos actualizando, lo estamos organizando, y el primer reto que nos hemos puesto es que tenga por lo menos una lengua indígena. Hemos escogido el paez, porque los paeses que son los indígenas de un lugar de Colombia muy especial, es una comunidad indígena con gran desarrollo en la educación, tienen un sistema educativo bilingüe, entonces ellos van a poder usar una enciclopedia en paez. Mis chicos de la oficina, pues del laboratorio donde hacemos estas cosas, quieren que vayamos en todas las lenguas indígenas, pero eso no va a pasar. Vamos por ahora con los paeses que sabemos que usan su lengua en los universos escolares. Entonces, vamos para ahí. Nos dimos cuenta en el análisis y en el estudio de esto que no es solamente para niños, que la usan hasta estudiantes universitarios de primeros semestres, que la usa un montón de gente. Entonces, vamos a darle un valor especial al patrimonio que nosotros salvaguardamos, por supuesto, para llenar más de esta enciclopedia, y a los artistas, porque tenemos museos y nos damos cuenta que nosotros mismos, aunque tenemos los catálogos en línea, ese tipo de cosas, de todas maneras nuestros artistas no están documentados en el universo web. Esta será la enciclopedia que esperamos sacar el año entrante. Y por último, les quiero contar un poco de La Paz se toma la palabra, un proyecto cultural que desarrollamos en nuestra red cultural, que está basado en dos principios muy fundamentales, en usar la fuerza que tenemos como red. Entonces, lo que nos hemos dedicado es a crear una red de mediadores culturales apoyados en la red que ya existe. ¿Qué es lo que pasa? Que llegar hasta los rincones de Colombia no es nada fácil, ¿no? Estamos hablando acá de un lugar en el sentido de un lugar donde se crean identidades relacionales, aprendizajes relacionales, entonces queremos llegar a muchos más lugares. Para eso hemos hecho un baúl de herramientas físicas y digitales, ambas, porque entendemos que el país es así, mestizo como ha sido siempre, físico y digital. No es un solo país, pobre y rico, de regiones cercanas y urbanas, de marginalidad y de centralidad, de todas estas cosas. Entonces, empezamos a crear tenemos las herramientas uno puede acceder a ellas físicas o también digitalmente,
ya van a ver un poquito más de lo que es, y en este momento tenemos 5.000 mediadores en el país. Esto quiere decir, son 5.000 personas que nosotros tenemos carnetizadas, porque nos hemos dado cuenta que nuestro carnet es un instrumento de confianza en un país de una institucionalidad tan resquebrajada. El hecho de llevar un carnet que me dé derechos y deberes es un trabajo de lo que hacemos de generación de ciudadanía. Nosotros habíamos hecho hace 8 años una convocatoria que se llamó Cartas de la Persistencia. Antes de que empezara el proceso de paz, le preguntábamos a la gente que le escribiera una carta a alguien que ya no está y le contara cómo hacía para persistir a pesar de la adversidad. Hicimos un archivo que se llama Cartas de la Persistencia, donde 5.000 personas en el país nos escribieron. Es un archivo conmovedor en que la gente cuenta su historia, lo que nosotros llamamos su historia cotidiana y personal. Queremos recoger la voz de la sociedad civil. Las guerras solamente cuentan la historia de los militares, de los armados, pero la resistencia lleva los mismos años que lleva la guerra. Estamos sentados a la mesa porque somos 50-50, porque 50 hicieron la guerra y 50 insistimos en la civilidad y en ser seres civiles, y nosotros lo que queremos es recoger memoria de los que no fuimos a la guerra, de los que nos quedamos en la casa sirviendo el desayuno y insistimos en una sociedad civil. Tenemos Cartas de la Persistencia, tenemos Los Niños Cuentan la Paz, que es un trabajo con niños de todo el país. Tenemos una línea de tiempo que estamos organizando también en el universo digital, ahorita pues que la reconozcan. Hicimos una línea de tiempo digital en la que contamos desde la Guerra de los 1000 días hasta ahora qué hechos de paz hemos hecho los colombianos. Hay uno por cada año. La idea es que cada quien entre y encuentre en su año qué pasó, qué fue un hecho de paz. Y con eso tenemos una herramienta también, que puede ser física o puede ser digital, para que las comunidades cuenten sus propias historias de paz. Todo esto nos lo mandan y estamos alimentando archivos en los que esperamos cuando este proyecto siga caminando. Ya hay cosas como esos 2 que les dije que están al servicio del público, otras que estamos en construcción. Otro principio que hay acá es que por grande que sea la institución, inclusive entre más grande sea, nosotros en Colombia somos una institución muy fuerte y poderosa, aunque comparada seguramente con otras instituciones del mundo no lo seremos. En Colombia somos muy fuertes y eso le da pues gran fuerza y gran imposibilidad también. Estás en un lugar, tienes un museo, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, tienes guardias de seguridad, tienes que responder a tus jefes, todas esas cosas, pero la red, haber descubierto lo que somos en red y la posibilidad de confianza que la gente tiene en nosotros y la posibilidad de que la gente interactúe con nosotros por los medios digitales sin necesidad de que necesariamente vaya a mi biblioteca de nuestro museo, nos da un gran poder para asociarnos con individuos mediadores en todo el país. Entonces tenemos estas 5.000 personas que son individuos que llevan nuestras herramientas físicas o digitales y las llevan a sus comunidades y las activan y luego nos mandan información de qué está pasando. Eso es en lo que estamos trabajando ahora. Eso voy a ponerles acá ahí, por ejemplo, ese señor lleva una maletica que tiene nuestros libros y nos manda un Twitter desde ahí. Está a 5.200 metros sobre el nivel del mar en el páramo. Ese señor con ese campesino nos mandó un Twitter. Eso es lo que... o sea, de la marginalidad y el centro, la tecnología está permitiendo unas cosas increíbles de comunicación. Este señor, el día que nos llegó ese Twitter y nos decía, aquí voy, ya voy en 4.700 metros, uno dice, Dios mío, esto es una herramienta, pero él tiene que llevar sus libros. Él nos tuitea, pero él lleva una maleta de libros. O sea, es ese mestizaje, ese hibridaje que les digo que es con el que estamos tratando de entender y de trabajar. Entonces los voy a dejar con este videito que es sobre el Proyecto de la Paz, es el promocional del Proyecto de la Paz, y después si queda tiempo podemos conversar un poco. Porque la misión del Banco de la República es contribuir al bienestar de los colombianos. Porque tenemos presencia en 29 ciudades del país y proyección internacional. Con 9 millones de usuarios presenciales al año y 20 millones digitales, podemos decir que trabajamos en la red cultural más fuerte del país. Los mediadores llevan nuestras herramientas culturales a los rincones donde más se necesitan.
porque en toda Colombia promotores de lectura, artistas, maestros, mediadores y líderes comunitarios trabajan desde diversos campos de manera cotidiana en la construcción de paz. Soy Alexandra Ardila. Hace 12 años con mis hijos nos hemos dedicado a viajar en bicicleta hacia las comunidades de Guayú llevando libros. En estas regiones el libro es escaso, casi inexistente. El banco a nosotros, pues el apoyo principal ha sido las maletas viajeras y las maletas didácticas. Y porque además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para construir paz, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. Yo me la apunté a la paz porque creo en amistad. Yo me le apunto a la paz porque quiero libertad. Presentamos La Paz se toma la palabra, una red cultural para conversar sobre paz. Un baúl de herramientas físicas y digitales para generar conversaciones y preguntas. Juegos para recordar y contar nuestras historias y leer la Constitución. Arte para atreverse a ver las cosas desde otros puntos de vista. Una cronología de más de 100 años de hechos de paz. Maletas viajeras con libros para leer y hacernos preguntas. Libros digitales y voces de expertos para entender mejor lo que ha pasado e imaginarnos lo que podrá pasar. Porque la paz es una labor de todos y de todos los días. Si eres líder en tu comunidad, si eres maestro, promotor de lectura, artista, padre de familia, tienes más de 18 años y crees en el poder transformador del arte, del juego y de las palabras, tú puedes ser uno de nuestros mediadores. No sé si tenemos tiempo para preguntas.